Porque tuviste un encuentro que nadie se imaginó, ni vos misma. No. ¿Qué sucedió, Clarita? ¿Qué No, pasó? viste, cuando vos algo no lo querés soñar porque lo Sí. soñás y si no se da te hace daño. ¿Qué pasó? Bueno, en realidad esta es la historia de 4 hermanos, de 2 matrimonios distintos de mi papá, 2 hermanos del primer matrimonio, 2 hermanas de la segunda unión. El primer matrimonio fue en Italia, el segundo fue acá en la Argentina. Nosotros crecimos los 4 sabiendo que éramos 4 hermanos de distinta madre, pero tuvimos un padre que abandonaba sistemáticamente. ¿Dos en Italia? Y los abandonó ¿Y a ustedes dos acá? Sí, los abandonó a mi hermano, a mis hermanos, cuando uno tenía 2 años y el otro tenía 6 meses. Después vino acá y nos abandonó a nosotras cuando mi hermana tenía 9 años y yo tenía 12. En todo ese tiempo no creó lazos, no hubo vínculos y pasó la vida. Mi papá falleció. Falleció después la madre de ellos, después, bueno, la última persona que falleció fue mi mamá. Durante todo el proceso, Clarita, ¿vos supiste que tenías 2 hermanos en Italia? Sí, lo supe siempre, pero no había punto de unión. Lo único que había en común era un padre. La nostalgia de golpe, a ver, Mariana, te puedo hablar desde mi hermana y de mí. El tema de, ¿y qué habrá sido de ellos? ¿Y cómo habrá sido su vida? Se acordarán de nosotras, qué pensarán, pero lo que pensaban ellos no sabíamos. Nosotros nunca hicimos ningún tipo de vínculo porque mi papá no lo permitió con la familia paterna. Es decir, que mis hermanos crecieron rodeados de toda esa familia que para nosotros fue ajena. Y para usted no había manera de llegar tampoco, ¿no? A ellos, porque había, no sé, algún teléfono, algún correo, nada. Más allá de que, a ver, Roberto, esta pregunta no me la hicieron todos estos días. Si hubiera habido la posibilidad de un teléfono, no se podía. Mira. Porque había personas, entre ellos mi papá, que no querían bajo ningún punto de vista que nosotros 4 nos quisiéramos y nos vinculáramos. ¿Muere tu papá, Clarita? ¿Y cómo empieza este proceso de conexión con tus hermanos? Intenta mi hermana, si no me falla la memoria, en el año 2009 de contactarse. Fue algo que resultó frustrante para ella. Le dije a mi hermana que paráramos, que no pensáramos más en este tema porque nos iba a hacer mal. Teníamos que mirar la vida para adelante, era lo que nos había tocado, Teníamos familia y las familias tenían que tener lo mejor de nosotras. No podíamos vivir de recuerdos y de situaciones que nos hacían daño. El 21 de junio del año pasado, estoy en el estudio 3, estábamos haciendo equipo de noticias y miro el celular en un momento y mi hijo mayor que me dice: mamá, te pido por favor salir rápido del estudio, no te asustes, pero necesito decirte algo urgente. Le digo a Maxi Russo, le digo que tenía que salir, que estaba en ese momento en el control. Cuando salgo, mi hijo me llama por teléfono y me dice: mira, hay un señor que tocó el timbre de acá de casa, dice que hay 2 hermanos tuyos que te están buscando. Como mis hijos sabían la historia, Martín se dio cuenta que lo que este señor decía era correcto. No había nada de engaño ni nada que se pudiera suponer que este señor mentía. Me dijo: mira, dice que vos tenés un hermano que se llama así, que tu papá se llamaba así, que... Bueno. ¿Cómo me ubica el señor? El señor ve en las redes sociales, en Face, que estaban buscando a 2 hermanas argentinas, de 2 hermanos italianos, y que la persona que se presentaba era una de las hijas de mis hermanos que pedía, por favor, que de manera urgente tenían que ubicarnos. Y este señor, como que se solidarizó con esta situación, preguntándose por qué la estarían buscando, y empezó a investigar en internet hasta que dio con una dirección al voleo, que Dios lo iluminó a este hombre, que era mi casa. ¿Por qué necesitaban, Clarita, ubicarlas a ustedes urgentemente? Porque mi hermano menor estaba internado, los médicos le habían dado 3 meses de vida y bueno, nada, y la vida se le agotaba y habló con la hija, le contó de la existencia de nosotras 2, o con una de las hijas, y le dijo a mi hermano: yo necesito que ustedes las ubiquen porque no quiero morirme sin verlas. Él había escrito una carta
Era muy difícil que nos ubicaran, había pasado muchísimos años. ¿Qué edades tienen tus hermanos? ¿Qué edades? 76, Sí. el que veíamos hace un rato Sí. en pantalla. 73 el que falleció y nosotras dos más de 50 años, así que era imposible. Claro. Eran 4 hermanos que nunca habían tenido contacto. Y llega este hombre a Buenos Aires a tocar el timbre a tu casa, la atiende tu hijo. Y este hombre... ¿Y tu hermano, el que No, estaba y enfermo, entonces qué este pasó? hombre le dice a mi hijo, si hay una parte, Roberto, que no conté, este hombre le dice a Claro. mi hijo, por favor, esta familia, esta gente que es familia de ustedes, necesita un número de celular. Necesito que tu mamá, porque mi hijo le dijo que era mi hijo, que tu mamá autorice que yo pueda pasar el número de teléfono. El señor me llama a mí, le dije que sí. Bueno, la vida se convirtió en una locura de felicidad, de llanto, de dolor, en menos de, calculo que de 2 horas. Todo Sí. esto junio del 2021. 21 de pandemia. junio Claro. del 2021, 1 del mediodía, la llamada de mi hijo, a las 8 de la noche había aparecido toda la familia, salvo mi hermano, el que estaba internado. Claro. Porque nos habían encontrado, no se animaban, porque mi hermano muere después de una enfermedad coronaria que él venía arrastrando hace muchos años. Y entonces, bueno, nada, mi sobrina una felicidad, todos una felicidad enorme. Y mi sobrina me dice, mañana vamos a juntar coraje, vamos a ir a la clínica y le vamos a decir a papá que las encontramos. Entonces, lo hicieron de la manera, qué sé yo, más leve, ¿no? Nosotros teníamos fotos de ellos de chiquitos y ellos también tenían fotos de nosotras de chiquitos. Entonces, mi sobrina abrió la computadora, hizo una captura de pantalla mía, otra de mi hermana, la preparó en la computadora y se fue a la clínica. Y cuando llega a la clínica le dice al papá, papá, te quiero mostrar algo, mira, ¿a vos estas mujeres te resultan familiares? Y mi hermano se puso a llorar y le dijo, son mis hermanas, las encontraron. ¿Tuvieron contacto con él mientras estuvo internado? Sí, inmediatamente Videollamada. dijo que él estaba en condiciones, que él quería y que quería hablar con nosotras. Y nada, enseguida, a las pocas horas, en la clínica dieron autorización. Todo eso en Italia pasaba, ¿no? Todo eso ¿Y ustedes pasaba, en Buenos nosotros Aires? acá. ¿En qué región, Clarita? Contanos. En el sur. En en el sur de ¿Dónde Italia. está afincada la familia? ¿En qué? Y exactamente, ellos son todos de donde era mi papá, no de Calabria. De Calabria. Y bueno, ¿Cómo es ese primer contacto vía chat, vía video chat con tu hermano que estaba internado ya en grave estado? Muy difícil. Vos no tenés idea, Mariana, lo que fue la previa. ¿Hablan italiano? Yo ustedes o no? necesité, no. Claro. Pero como ellos hablan inglés, Claro. la primera comunicación fue a través de uno de mis hijos que habla muy bien inglés. Y yo le dije a mis hijos, por favor, tienen que estar conmigo porque yo no sé si voy a tener fuerzas para enfrentar esta situación. Nada, llamó mi sobrina, la que hace la llamada. Cuando él nos vio, no lo podía creer, ¿Cómo se lloraba, llamaba? ¿Cómo se llamaba? nos pedía perdón, Marino. Marino. Nos pedía perdón más que nada porque ellos tienen mucha diferencia de edad con nosotros y mi hermano de alguna manera lo que hacía era pedir disculpas porque como un ser adulto que era y nosotras todavía éramos muy niñas, ellos tendrían que haber dejado de lado, a ver cómo digo esto, cierta manipulación familiar y haberse contactado siempre con sus hermanas. Porque para ustedes, Clarita, que esto es importante, la presencia de tu papá dificultaba o impedía el contacto que ustedes pudieran mantener con Sí, ellos. pero- ¿Y para ellos qué era? Pero llegó un momento que esto no solamente tenía que ver con mi papá, tenía que ver, Mariana, con una época Claro. época donde no había aceptación acerca de las familias ensambladas, Claro. donde El prejuicio. el predominio lo tenía quizá un primer matrimonio y no un segundo matrimonio. Entonces, Como que el legal era el primero y ustedes eran lo ilegal o lo prohibido. el tema de los hijos de primera Claro. y de los hijos de segunda. Sí. Lo que no me quedó, tu papá a usted las abandonó cuando tenía 9 años, ¿no es cierto? Claro, mi papá los abandona a ellos y después a nos ustedes. abandona a nosotros. ¿Y quién las crió a ustedes, a vos y a tu hermana, a tu mamá? Te voy a decir algo, Roberto. Hoy que pasó la vida, que yo soy mamá, que ya soy una mujer grande, pasó la vida y pudimos habernos encontrado cualquier tipo de persona entre nosotros 4. Y una de las cuestiones que más me llamó la atención, yo crecí con mi hermana, sé la clase de mujer que es mi hermana y cómo cuidó a sus hijos. Y ellos trataron de ser buenas personas y buenos padres. Nosotros fuimos 4 hijos
a los que la vida fue muy dura para nosotros 4, tuvimos que enfrentar la adversidad, pasamos necesidades y a pesar de todo pudimos formar familias y tratar de no ser lo que había sido mi papá. Sin resentimiento. Y a esto iba. Nosotros 4 pudimos convertirnos o pudimos tratar de ser buenas personas porque nuestras madres decidieron quedarse con nosotras. Claro. Con nosotros. Eran madre y padre. Las dos fueron madre y padre. La italiana y la argentina. Claro. Las dos apostaron por nosotros, las dos se quedaron toda la vida con nosotros, porque si no, no sé qué hubiera pasado con nosotros 4. ¿Cómo, Clarita, después de ese contacto por videollamada, con tu hermano en un estado de salud grave, cómo se gesta este viaje que ahora nos vas a mostrar en imágenes? ¿Quién es quién? ¿Cómo se gesta el viaje? Mi hermano, el que sale ahí en pantalla, hasta ese momento tenía un rol como muy secundario en toda esta historia. La prioridad era mi hermano, el que quería encontrarnos. Estuvimos a partir de ahí comunicados todo el tiempo, seguimos pendientes de su salud. Y mi hermano muere finalmente el 23 de agosto. Muere muy poco tiempo después de... En julio fueron ustedes que se nos encontramos un 22 de junio y él muere un 23 de agosto. 2 meses después. Entonces es ahí donde mi hermano el mayor, el que tiene 76 años, dice: tenemos que poner un lugar y una fecha para encontrarnos. Y estuvimos los 3 de acuerdo, por eso Beto me decía hace unos momentos, hablábamos fuera de cámara, ¿por qué yo decido compartir la historia? Porque esto sí tiene que ver con la historia de Clara Salguero, de sus hermanos, pero esto es una buena oportunidad, yo que siempre trato de estar cerca de la gente y de ayudar, que la gente tiene que buscar, tiene que seguir luchando. Si sabe que hay en algún lugar del mundo alguien que quiere, que fue importante en su vida, no darse por vencido. Nosotros sí nos dimos por vencido. Y pasó la vida, se perdió mucho tiempo. Entonces me parece que este es un mensaje para toda la gente que sepa que los milagros existen, que las cosas buenas pasan, que acá no solamente era el tema de encontrarnos, sino que había 4 personas que interiormente tenían la firme decisión que era hora que tenía que suceder. Claro, que lo pasado había pasado y que había que vivir el presente y juntarse. Claro, y acá en las imágenes hay... ¿Quiénes son, Clarita? Contanos quién es quién. A ver, espérame, voy a poner los anteojos. Porque aparte nada, se ve... Ahí está mi hermana. Esa es tu hermana. Las hijas de mis primos hermanos. Acá estamos nosotras 2 llegando. Son 2 divas. A encontrarnos. Y bueno, mi hermano que estaba en el aeropuerto con cara de susto, con un ramo de flores para cada una. Qué buen mozo, Clarita. Fue la hija de... Tuvo, a pesar de todo, una buena vida, es deportista. ¿Esa señora es la mamá de él? No, es la única hermana que queda viva de mi papá, que significó el relato en primera persona de cosas. Mis primas... ¿Llegaste a qué aeropuerto? El tema es, en ese momento, cuando nosotras sacamos el pasaje, no había vuelo directo a Roma. Claro. Estaba todo el tema, entonces hicimos escala, bueno... Terminamos llegando al aeropuerto de la Mesia Terme, que es el más cercano a Calabria. Y ahí las esperaba él. 11 de la noche. Y él estaba allí. Yo estaba tranquila, viajé, traté de dormir, dije, tengo que llegar serena, todo bien. Para lo que soy yo, que soy una acelerada, no había tomado nada. Mira. Pero cuando se abrió en un momento la puerta y lo vi en la multitud, ya ahí me empecé a poner nerviosa. Y la verdad que no me di cuenta en el momento, pero después cuando veo las filmaciones... Vi que en un momento lo toco como que era un niño, ¿viste? Porque no lo podía creer. Yo decía, esto no puede estar pasando. ¿Cómo se llama él? Se llama Juan. Bueno, Giovanni. Con él había muchísima gente en el aeropuerto, no sabíamos quién era quién, pero bueno, después nos fuimos enterando. Pero les voy a contar algo que a mí me resultó muy, muy gracioso, muy cómico en el medio de esto, que la verdad que tiene una historia de mucho dolor. Había mucha gente en el aeropuerto, de hecho salimos 6 autos con toda la familia hasta el hotel, donde mi hermano había decidido, este hombre, que nos teníamos que hospedar 19. Había 19 de distintos países que le había juntado a todos en el mismo piso, en un segundo piso del hotel donde estábamos. Íbamos llegando al hotel
Y yo observo cuando estamos llegando que en la puerta del hotel había mucha gente. ¿Qué es lo que pensé cuando vi toda esa gente? Le digo a mi hermana, creo que le llegué a decir a mi hermana, esta gente se debe haber enterado que se encuentran 3 hermanos después de toda la vida, son curiosos que quieren ver. No era el A lo resto italiano. no, era el resto de la familia. De la familia. Había 25 más. Entonces esa noche era familia por todos lados. Era manchar, manchar y manchar. A mí no me pasaba bocado porque estaba re nerviosa. Choqueada, claro. Y mi hermano con 76 años, que es un hombre de carácter, un hombre con decisión porque él tuvo mucho que ver en este encuentro, lloró en muchas oportunidades como un niño. Vemos ahí, Clarita, A ver. imágenes de un casamiento. Claro, hubo un casamiento Porque en el medio la historia tuvo el encuentro en el aeropuerto, comer, manjar, manjar, manjar y casamiento. Pum, Exactamente. bien A los 3 días... Mancha que te fa bene, cara. A los 3 días Claro. había un casamiento. Se pierde un equipaje y en ese equipaje había parte de la ropa que nos teníamos que poner para ¡Ay, el no! casamiento. Es para una película, Clarita, Al esto, otro por día favor. salimos los 19 en bloque al pueblo Sí. a comprar la ropa del casamiento a quienes no tenían ropa para ir. Bueno, ¿Quién se casaba, Clarita? Era parte de la, sí, de la se familia. casaba la hija de un primo hermano nuestro, de un primo hermano Mirá de vos. nosotros 3. ¿Qué te dijo tu hermano ahí, después de todos estos años de ausencia? Que, no sé, me imagino que perdón te habrá pedido porque él también está en la misma situación, pero ¿qué te dijo todos estos años vacíos, ¿no? Como que no se vivieron. Bueno, lo que significó esta historia es poder que pudimos llenar Fabiana y yo, qué sé yo, 40 años de nuestras vidas. Mira. Porque mi papá cuando se fue yo tenía 12 años y a partir de ahí viene el blanco. Empieza a contar cosas de los primeros años de su vida, de lo que había sido para ellos crecer en aquella época solos sin el padre. Y contó cuestiones muy dolorosas que en ese momento yo me di cuenta que si alguno de nosotros habíamos pensado que quizá había sido el más dañado por las actitudes de mi papá, no. Habíamos tenido el mismo daño, lo habíamos sufrido los 4 por igual. Mi hermano tenía 2 años cuando mi papá lo dejó en Italia, creció y a los 23 años pudo juntar su primera plata y con esa primera plata decidió comprarse el pasaje para venir acá a la Argentina a que mi papá lo conociera. Y fue. ¿Pasó? Y pasó y nada, mi papá desaprensivo con él y no contándole en un primer momento que él ya tenía otro matrimonio con 2 hijas. Y él lo contó en las primeras horas que se encontró con nosotras con mucho dolor. Bien. Ya has dicho todo, Clarita. ¿Pudiste perdonar? ¿Pudiste soltar todo eso? Porque uno tiene esa angustia. Te lo digo como hijo de padre también que nos abandonó a nosotros en mi casa. Y no la misma situación, pero más o menos comprendo. ¿Pudiste perdonar? ¿Pudiste soltar? A ver, yo tuve la oportunidad de perdonarle a mi papá porque mi papá, poco tiempo antes de fallecer, se comunicó con nosotras para pedirnos perdón por habernos abandonado. Yo le dije que obviamente ya era tarde, que había pasado el tiempo, que si él tenía, ya era su último momento, que se podía ir en paz de esta vida porque yo tenía que seguir adelante y tenía que seguir de la mejor manera. A mis hermanos, no, nunca sentí que tenía nada que perdonarles. Ellos eran los hermanos mayores, pero no por eso los convertía en responsables de los errores. No, me refiero a tu padre, ¿no? Sí, a ver, a él cuesta mucho que nosotros 4 lo perdonemos. Sí. En realidad, cuando pudimos hablar de mi papá, depende quién hablaba de nosotros 4 acerca de ese tema. Algunos teníamos una mirada más conciliadora y otros no, pero en definitiva, y esto que voy a decir es muy triste, pero bueno, es la realidad. Mi papá es el padre que nadie desea tener. Y no porque mi papá fuera un hombre que tuviera adicciones o que castigara a los hijos. Un padre abandónico, ni más ni menos. Exactamente. Un padre abandónico. Vos causás el mismo dolor abandonando que cualquier otro dolor. Es una ausencia que está presente toda la vida hasta que uno la suelta. Toda la vida. Y bueno, nosotros aprendimos, nuestras madres nos ayudaron, pudimos tratar de ser buenas mamás y buenos papás, tuvimos dentro de todos los 4 una buena vida y apareció a esta edad mía toda esta familia. Y quiero rescatar a la gente joven.
porque mis hijos, los hijos de mi hermana, los hijos de ellos, los hijos de mis primos hermanos, que son la tercera generación, dieron el ejemplo. Se conocieron, enseguida tuvieron química, se relacionaron, ¿y qué nos demostraron? Que se puede vivir en la vida con amor de cualquier manera. Absolutamente. Que no existen las familias ensambladas, que no existen los hijos de primera, los hijos de segunda, y bueno, y esta historia que es un milagro, superó las expectativas. ¿Fue 10 puntos? No, fue 1000, 1.000.000, 1 billón, y muy feliz. Un aplauso a la Clarita, bravo, Clarita. Gracias. Gracias por haber sido tan buenos conmigo, por haberme acompañado en el último año previo al viaje, donde yo pasé por todos los estados de ánimo. Gracias por querer compartir mi historia y gracias especialmente a vos, Mariana, por haberte quedado al frente de Lo Justo y Necesario. Lo cuide como oro. Durante un mes. Como oro. Ella es de hierro. Ella es de hierro, ella es de hierro, una excelente compañera y una excelente profesional, que lo dije ya muchas veces estos días. Cada espacio que te toca, en el que te toca trabajar y cubrís, lo haces con... Bueno, gracias, Clarita. Y deja una huella, siempre. Y deja una huella. Sí, Gracias. Los productores la extrañan, te digo. Me puse un poquito celosa, porque Mariana, dicen todo el tiempo. Y encima es italiana como vos. Corte, porque la que está arriba va... Clarita. Entre que está lloreando todo el control, imagínate, Clarita, ¿no? Gracias, chicos, a todos ustedes, porque también me sirvió para hacer catarsis, para hacer terapia, porque yo toda esta historia, en 30 años que llevo en los medios, nunca la conté. No sé por qué no la conté, creo que porque no la podía contar. Bien. Pero acá estamos. Gracias, Clarita. Gracias por la Clarita. invitación. Gracias. Gracias a ustedes.